Bueno, es una satisfacción tomar contacto con la doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales de Chile, Lisa Zanotti, que es investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Señora Zanotti, muchas gracias por su tiempo y por permitirnos comprender qué es lo que se está jugando mañana en su país con el cambio de mando de Sebastián Piñera a Gabriel Boric. Gracias por su presencia en RPP. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es una cosa inédita, ¿no? El señor Boric tiene menos de la mitad de edad que la que tiene Piñera. Piñera sale con una aprobación relativamente baja. Veo que la prensa chilena considera que muy derrotado, pero es 24% al cabo de su mandato. No es tan poco para estándares en otros países, ¿eh? Nuestro presidente también tiene 24% al cabo de 7 meses. Ahora bien, se dice que van a haber anuncios mañana mismo sobre algunos temas de fondo, como la reforma tributaria. ¿Qué es lo que más espera, cree usted, la población chilena? Los que han votado por él y los que no han votado por él. Recordemos que ganó por una diferencia muy considerable frente al candidato de la derecha, el señor Kast, ¿no? ¿Qué es lo que cree usted que se espera de él mañana? Yo creo que Gabriel Boric tiene dos grandes desafíos al asumir la presidencia mañana. Uno es, como usted bien lo decía, los grandes problemas económicos debido a la coyuntura hostil internacional y nacional. Él viene a asumir con una tasa de inflación que es más alta del 7%, cosa que es muy inédita en el país. Con el Banco Central que sigue aumentando el tasa de interés y eso obviamente necesita se espera una intervención del gobierno, y mañana mismo muchos analistas esperan un anuncio de reforma tributaria, que es una de las dos medidas que el gobierno tiene para controlar un poco la inflación. El otro gran desafío que, en mi opinión, va a enfrentar Gabriel Boric los primeros 100 días es aquello ligado al problema de seguridad pública en el país, que se ha vuelto un problema muy, muy importante y que ha sido un poco el caballo de batalla del otro contrincante, José Antonio Kast, digamos, en la campaña electoral. Hubo un estallido social en 2019, siguen las protestas todas las semanas, el día viernes, en el centro de Santiago. Es verdad que son grupos muy minoritarios a esta altura, pero yo creo que estas son las dos tareas que se vienen para Gabriel Boric desde el día de mañana, cuando va a asumir la presidencia. Ahora, desde el punto de vista institucional, va a tener que hacer política tomando en cuenta dos actores independientes de él. Uno es el Congreso chileno, donde no tiene mayoría, porque cuenta solo con 37 diputados y 5 senadores. Y el otro es la Convención Constitucional, que está encargada de elaborar una nueva constitución. ¿Qué estrategia posible tiene Boric para hacer su política y convencer ambas instituciones que tienen su propia dinámica? Sí, yo creo que son dinámicas muy diferentes. Primero que todo, él tiene que lidiar con un Congreso donde, como usted bien decía, no tiene la mayoría, pero además es un Congreso que es muy fragmentado. Yo creo que el problema mayor no es el Congreso dividido, no es que él no tenga la mayoría, es que el Congreso es altamente fragmentado y va a ser muy difícil llegar a grandes acuerdos, y para la reforma que él propuso en su campaña electoral, llegar a grandes acuerdos es inevitable. O sea, esa reforma se va a alcanzar solamente de esa manera. Ahora bien, él ha demostrado ser un actor que sí puede lograr acuerdos importantes también con sectores diferentes al suyo, y lo ha demostrado en la campaña electoral de segunda vuelta, cuando ha convocado sectores ajenos al suyo.
El otro grande actor relevante, que va a ser relevante sobre todo los primeros 100 días de su gobierno, es la Convención Constitucional, que, digamos, está un poco ligada al destino el presidente está un poco ligado al destino de la Convención Constitucional. Es decir, Gabriel Boric apoyó desde el comienzo la idea de una nueva constitución, firmó el acuerdo del 15 de noviembre y necesita que la constitución llegue a buen puerto. Sería un desastre si la Constitución llega a rechazarse o si la Constitución se aprueba con un margen muy, muy estrecho. Entonces, yo creo que por un lado Gabriel Boric debería un poco tratar de desvincularse discursivamente, no meterse en el día a día de las labores constitucionales que están llegando a su fin, porque se supone que la Convención Constitucional termina su labor en julio, pero a su vez está muy vinculado su destino al resultado de lo que va a ser esta Constitución. Ahora, desde ya se ve que prevalecerán algunas tesis que van a ser un desafío político para Gabriel Boric. La idea de un Estado plurinacional, yo quisiera que nos explique en qué consiste exactamente Estado plurinacional, la idea de una justicia indígena particular y la idea de regiones autónomas en Chile, que es un país que ha tenido una práctica presidencialista centralista. Estos tres puntos, por favor, explíquenos qué van a significar políticamente y cómo puede convivir con ellos Gabriel Boric. Sí, yo creo que el sector, sobre todo de Gabriel Boric, ha empujado mucho por al menos dos de estos tres puntos. El tercero sobre las regiones, autonomía de las regiones, hay un poco de división, pero con respecto al Estado plurinacional, se trata de reconocimiento del hecho que en Chile hay diferentes etnias que han reivindicado a lo largo de los años una importancia y un componente político un poco independiente de lo que es el Estado central chileno. Y esto está ligado en la actualidad sobre todo a lo que es el conflicto en la Araucanía, que es uno de los grandes desafíos que va a enfrentar el presidente Boric y que es uno de los grandes temas que ha, digamos, empujado la agenda de José Antonio Kast. Entonces, la etnia más grande en Chile es la etnia mapuche y hay esta reivindicación, no es solamente esa, pero hay esa reivindicación de un Estado que reconozca que al interior del Estado chileno hay varias, digamos, naciones. Y el tema de la justicia es también uno de las otras grandes, digamos, no sé si decir caballo de batalla, pero ha sido empujada por el sector del presidente también, de tener un doble sistema de justicia, uno regular y uno que se aplicaría a, digamos, estas etnias en el sur y en el norte del país principalmente. Con respecto a... Sí. No, adelante, por favor, faltaba efectivamente... No, digo, quería terminar regiones, sí. Una cosa más. Sí, con respecto a la autonomía de las regiones, todavía no se ha llegado a algo muy certero porque hay todavía la discusión sobre el rol que va a asumir el Senado, que debería ser de representación territorial. Entonces, no se sabe muy bien cómo va a conciliar esto con la autonomía regional. De acuerdo. Permítanos comprender, por favor, cuál es la coalición sobre la que se apoya Gabriel Boric. Es decir, qué corrientes o partidos políticos respaldan oficialmente y tienen eventualmente ministros. Conocemos algunas figuras acá. Naturalmente se ha hablado mucho de la ministra del Interior. Creo que es la primera vez en la historia de Chile que una mujer asumirá ese cargo, la muy mediática doctora Isquia Siches. Y que, por otra parte, hemos sabido que el Ministerio de Economía, de Hacienda, lo llaman ustedes, será ejercido por quien era hasta el momento el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Son temas que se plantean en el Perú también, Banco Central, Economía. Pero,
¿qué partidos forman parte, sabiéndose acá, por ejemplo, que el Partido Comunista en Chile? Quisiera que nos explique cómo es este partido, cuál es la ideología que tiene en el mundo de hoy y cómo se consigue armonía en un gabinete que incluye corrientes de izquierda diferentes. Sí, entonces oficialmente Gabriel Boric llega a la candidatura como candidato de Apruebo Dignidad, que es una coalición electoral que es formada por el Frente Amplio, que es la coalición de partidos de izquierda radical, en el sentido que está más a la izquierda de la izquierda clásica, digamos, que ha habido en Chile históricamente desde la vuelta a la democracia, y el apoyo también del Partido Comunista. Gabriel Boric llega a una primaria ganando... Quisiera que me permita un instante, tenemos una noticia aquí en el Perú que tiene que ver con temas ambientales graves. Permítanos una pequeña interrupción. Vamos adelante con la multiplataforma. Está declarando el ministro del Ambiente, Modesto Montoya. Ningún otro accidente similar. Garanticemos que la empresa esté funcionando bien. De eso se trata. Ese es nuestro rol como Estado. Ministro Modesto Montoya, estamos en la multiplataforma radio y televisión de RPP. Le pido que por favor sea muy puntual y a la vez sencillo en su respuesta para que nos explique el informe del cual hablábamos hace tan solo unos instantes y también el número de personas que se van a ver beneficiados con esta indemnización que se ha coordinado. Fernando Carballo está también en la plataforma de televisión, se une por supuesto a esta transmisión. Bueno, de manera muy simple le digo, por el momento hay más de 5.000 personas empadronadas que van a recibir un adelanto de 3.000 soles. Luego se verá cuánto más se va a tener que pagar o la empresa tendrá que pagar. Eso es por un lado. Y respecto a la autorización, esta ha sido hecha porque la empresa ha presentado la documentación que nos muestra que la tubería de carga y descarga está en buen estado y que además tiene un sistema de gestión adecuado que garantiza su buen funcionamiento. Esas son las tres cosas simples que podría decirle en pocas palabras. Ministro Montoya, se habló también en algún momento de entregar un bono a los sectores que han sido afectados por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla y que, como sabemos, se extendió también a otras partes del litoral peruano. De hecho, lo anunció la jefa o la ex jefa del gabinete, Mirta Vázquez. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto? Porque los pescadores habían escuchado también con expectativa esta posibilidad. Ahí sí tenemos un problema, estimados amigos, porque nosotros como MINAM hemos presentado un proyecto de ley al Congreso que nos dé, digamos, los poderes suficientes como para disponer de una economía y dar bonos o lo que fuera, reparar el daño que le hace a la gente afectada y luego cobrar a la empresa. Sin embargo, las normas no nos dan ese poder. No podemos disponer de dinero de los peruanos como nosotros quisiéramos hacerlo para socorrer a las personas afectadas. Sí, señora Zanotti, yo le ruego que nos excuse, tenemos que escuchar primeras declaraciones del ministro del Ambiente sobre un tema complejo que tenemos acá, con un derrame petrolero. Nos estaba explicando, por favor, nos quedan 60 segundos, apelo a su capacidad de síntesis, sobre la coalición que ha logrado formar Gabriel Boric. Sí, digamos, Gabriel Boric llega a la presidencia apoyado por su coalición, que es Apruebo Dignidad, que son 3 partidos, en mayoría de izquierda, digamos, radical, o más a la izquierda de la izquierda tradicional, y el Partido Comunista. Le ganan la primaria al candidato del Partido Comunista y en segunda vuelta logra atraer lo que era también la izquierda más tradicional. Y entonces, digamos, logra ganar apelando un poco al voto de rechazo también contra José Antonio Kast. De acuerdo. Un punto importante sobre el cual va a tener que dirimir el señor Boric es el tema de los fondos de pensiones. Eso nos importa mucho en el Perú porque la idea viene de Chile inicialmente y están buscando ustedes reformar el sistema. Explíquenos cuál es la propuesta que podemos esperar de Boric respecto de este tema. Gabriel Boric en realidad ha cambiado un poco su visión sobre la reforma de pensiones desde la primera campaña electoral, digamos, antes de la primera vuelta.
y la campaña electoral de segunda vuelta. En primera vuelta él proponía básicamente cancelar lo que se llama la AFP, los fondos de pensiones privados, digamos. Mientras en la campaña electoral en segunda vuelta propuso más que nada un sistema mixto, digamos, manteniendo la AFP, pero también proveyendo un sistema de pensiones con fondo público, digamos. Entonces, de manera que quien prefiera más se mantenga afiliado a la AFP y quien no adhiera al fondo de pensión. De acuerdo, muchísimas gracias. Disculpe usted por los apuros, son cosas de los medios. Le agradezco su presencia y le deseamos el mayor de los éxitos a su país, naturalmente. Gracias por su generoso tiempo dado a RPP. Muy buenas noches, señora Zanotti. Es hora de darle la palabra a Jaime Chincha para que nos adelante de qué estará hecho esta noche. Nada está dicho. Jaime, buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? En minutos conversamos con Johnny Lezcano a propósito de esta situación cada vez más atomizada en Acción Popular, en un contexto en el que la señora Mari Carmen Alba ha sufrido deplorables hostigamientos, una turba en la puerta de su casa, para nada justificable. Vamos a hablar al respecto también sobre ello. Y también conversamos con el exministro Walter Alemán. Él y otros abogados, ex procuradores, han presentado una demanda ante el Colegio de Abogados de Lima para que se sancione a Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Ya le contamos las razones en minutos, nada está dicho. Estaremos pendientes entonces de esos temas, Jaime, entre 9 y 10, en Nada está dicho, con Jaime Chincha aquí en RPP Televisión. Gracias por su sintonía, muy buenas noches.